Muy buenas a todos. Pues bien, desde Rumanía se ha filtrado y me han pasado lo que es la lista del equipamiento que va a haber disponible en cada una de las gamas, tanto del Sandero como del Logan. Obviamente, como son simplemente tres niveles de equipamiento, que son los ya conocidos que van a ofrecer, esto va a ser igual para todos. Así que, salvo algún paquete, no va a variar prácticamente nada. También se ha dado a conocer los colores que va a haber disponible, las llantas, incluso diseños. Así que quédate en el vídeo que te lo voy a mostrar todo detalladamente. Bien, para empezar, tanto en el Sandero como en el Logan, lo dicho, hay tres tipos de acabados. El primero es el Logan Access o el Sandero Access, que sería el completamente básico. En este caso vamos a dividirlo por diseños, y aunque la tabla esté en rumano no os preocupéis porque os la voy a traducir y voy a decir lo que tiene todo en español. Lo primero, el diseño, son las llantas de acero de 15 pulgadas. En luz diurna pues serían de LED en forma de Y, que son las que se iluminan de día. Y luego los faros, la corta sí es de LED, pero la larga sería siendo halógena. La carcasa del espejo del retrovisor es de color negro. El paragolpe delantero y trasero, el habitual, pues es también de color negro en la gama básica. Los intermitentes laterales se sitúan en las aletas del coche. La tapicería textil sería específica para este modelo Access. Pasando al puesto de conducción, vemos que la dirección asistida será eléctrica. El indicador de cambio de marcha óptima según la velocidad, esto es lo que te indica de subir o bajar de marcha, en las versiones manuales también incluirá el ordenador de a bordo, mandos de calefacción y circulación del aire, que sería obviamente pues lo que entra de fuera sin aire acondicionado. La llave tendría en este caso tres botones, la de cerrar, la de abrir y el botón también para abrir el maletero. Volante regulable en este caso únicamente en altura. La regulación de los retrovisores manual pues sería analógica, no sería eléctrica en esta gama. Los faros con encendido automático, es algo pues, que sorprende, pero ya vienen incluidos en este modelo básico. Y la luna trasera, como bien sabéis, pues sería calefactada, pues lo típico para cuando se empañe, pues se desempañe. En el apartado de confort, pues vemos que los asientos traseros en ambos modelos tienen 3 plazas y el respaldo trasero en esta modalidad, en la gama Access, es abatible en una pieza. Quiere decir, no es que tenemos muchas veces los coches que se abate una parte, un tercio o 2 tercios, sino que en este modelo básico el respaldo se echa hacia adelante completamente. Los elevalunas son eléctricos, los delanteros, pero los traseros se mantienen manual a manivela. En el apartado multimedia, pues aquí únicamente disponemos de un soporte para el teléfono y el puerto USB que se sitúa a la derecha del marcador. No trae lo que es el soporte famoso que hemos visto ya en muchos vídeos, esta opción aún no la he visto, pero solamente un soporte para el móvil. Y luego pasaríamos aquí al apartado de seguridad y sistemas de asistencia, que es donde ha dado un pequeño salto. Sigue incluyendo, como anteriormente, ABS, el sistema AFU, que es el sistema de frenada de emergencia. También trae ESP de serie, el control de estabilidad electrónica. HSA, que sería el sistema de ayuda de salida en rampa. Y el sistema de frenado de urgencia automática también. Uno es acústico y el otro pues sería ya al final que frena pues digamos con el radar que tiene. Los airbags frontales, laterales y airbags de cortina pues vienen también en el modelo básico. Cinturones de seguridad delantero y trasero como es natural. Limitador de velocidad que viene también incluido. Sistema de monitorización de presión de los neumáticos, o sea pues te avisa cuando está la rueda floja. Botón de urgencia del 112, situado pues, junto a la luz interna del habitáculo. Es algo que va a ser obligatorio a partir de 2022, pero Dacia ya lo está equipando en su modelo de 2021. La rueda de reserva en la versión de gasolina viene ya incluida, pero si no, tenemos también la opción del kit de pinchazos, de reparación de pinchazos, que se ofrece obviamente en la versión con GLP, porque donde va la rueda de repuesto, digamos, lleva el depósito. Luego pasaremos a una segunda gama, que ya sería la gama intermedia, que es la Essential. Ambiance se ha llamado algunas otras veces, depende del país, depende de esa, pero vamos, ya digamos la gama media, incluye todo lo anterior mencionado y habría que añadir lo que voy a indicar. En cuanto al diseño, las llantas de acero ya tienen el diseño ELMA,
os voy a poner la foto de la llanta. El paragolpes delantero y trasero ya tiene el color de la carrocería, ya no vienen en negro. Y la tapicería pues sería ya propia de esta gama, que es la Essentia. Luego, si nos vamos al puesto de conducción, el aire acondicionado pues ya viene incluido en este caso, es de regulación manual. En cuanto al confort, pues tenemos elevalunas eléctricos delanteros, iluminación del maletero, con lo cual en la gama básica saber que no viene iluminado el maletero, al menos en el Logan. Y el respaldo trasero ya aquí se divide. Ya podemos bajar 1/3 o podemos bajar 2/3 del maletero, o digamos las dos partes completamente. Y luego ya pasaríamos al apartado multimedia, donde tenemos ya por sí el Media Control, que es una radio sin pantalla, digamos, en el salpicadero. En la tapaderita que se sube se coloca el teléfono móvil y que se comandará pues a través del móvil. Ya tenemos acceso a todo gracias a la aplicación Media Control, Dacia Media Control, que estará disponible para iOS y para Android. Tendrá también acceso a Bluetooth, tendrá mandos en el volante, tendrá también mando satélite, digamos el mando que hay así al lado de la llave para poder controlar también el volumen y todas estas cosas. Micrófono también para manos libres y una pantalla en el cuadro, la parte central, de 3,5 pulgadas, donde podremos ver pues todas las opciones, una pantalla en blanco y negro donde podremos ver la radio y manejar el ordenador de a bordo. Y luego, en cuanto al sistema de seguridad y asistencia, tenemos luces antiniebla que viene incluida y el control de crucero. Y luego ya pues sería la gama alta, que de serie ya pues traería todo lo anterior mencionado y habría que sumarle pues algunas cosas más. Por ejemplo, en cuanto al diseño, tenemos la llanta Flexwell de 15 pulgadas, modelo Sarane, dependiendo del país pues a lo mejor cambia el modelo, pero ya estas son las Flexwell, son las llantas, digamos, de acero, pero que imitan a una llanta de aluminio y que llevan un tapacubos que se adapta completamente a la llanta. Pues aquí ya vendría ya incluido. Los retrovisores ya serían del color de la carrocería. Los interiores pues ya tendrían detalles textiles, tanto en las puertas como con el salpicadero, y vería juego con la tapicería, que en este caso llevaría ya la gama confort de la tapicería, es decir, eso, que incluso el Stepway pues llevará la nomenclatura de Stepway la tapicería y va todo siempre a juego. Luego, si nos vamos ya al puesto de conducción, tenemos que los retrovisores eléctricos son regulables y incluyen calefacción. En el mercado español quizás no lo incluya, pero para el resto de países pues nórdicos, centroeuropeos, ya vendría esto incluido, que es muy útil. El volante ya aquí sería regulable en altura y profundidad, cosa que es una novedad para Dacia, pues mayor comodidad para que tengamos mayor flexibilidad. El limpia parabrisas también viene ya con sensor de lluvia incluido en esta modalidad de serie. Y si nos vamos ya, pues lo que sería el sillón del conductor sería regulable en altura, con reposabrazos integrados ya. La bandeja abatible a modo de mesilla, que vendría en la parte del respaldo para las plazas traseras y tipo como en el avión o en el tren. Y luego pues también tenemos el kit de compartimentos del maletero en el caso del Logan. En el caso del Sandero no, pero aquí podríamos dividir lo que sería pues la carga, pues se puede dividir para que no se mueva por el maletero, trae un accesorio. En el caso del Sandero, lo que traes es una bandeja que puedes situar en dos niveles, bien pegado a la rueda del repuesto o donde está el tanque del gas licuado de petróleo, del GLP, o bien puedes ponerlo un poquito más alto para que facilite la carga. Así que de función del modelo tendrá una cosa u otra. Luego también tenemos el apartado multimedia, ya de esta gama alta, trae el Media Display, que es una pantalla táctil de 8 pulgadas. Eso sí, no viene con el sistema de navegación propio, pero sí tiene una función de replicación, digamos que se vería en la pantalla lo que se vea en el móvil. Y luego también pues tendría los mandos en el volante, el mando satélite, Bluetooth, audio con streaming. En este caso el móvil se puede conectar también con Wi-Fi al coche, con lo cual podemos utilizar pues Spotify y algún tipo de plataforma para escuchar música. Trae manos libres y en este caso ya en lugar de 2 altavoces traería ya 4 altavoces en este caso.
Hay opciones también para que traigas altavoces, pero ahora la comento en otro gráfico. En cuanto al equipamiento opcional, que esto ya sería de pago en función de los modelos que tenga cada uno, pues ya veis, ahí está la FlexiWell, estarían de 16 pulgadas también pues de manera opcional, y muchísimo más equipamiento que no voy a decirlo porque variará dependiendo del país, pero vamos, que ya lo podéis imaginar que son los equipamientos, pues el navegador que venga ya incluido y todo esto. Algunos de estos paquetes incluso todavía no están disponibles, y también se indica que a lo mejor para el modelo SC65, el motor pequeñito digamos, no estaría disponible. Pero esto, como no creo que todavía sea tan importante, lo que vamos a ir abajo, que es donde nos interesa más seguro, que son los colores que va a haber disponible. Como veis tenéis el blanco glaciar, tenéis un gris monstone por aquí, algo tipo un gris piedra, un gris un poquito más oscuro. Tenemos también un negro nacarado, que sería también la tercera opción. El gris cometa, que sería, pues se ve así ya una pantalla, algo así más metalizado se ve que es. Tenemos también el gris Highland, que en este caso pues sería un gris así ya más oscuro, que es un color muy bonito, que creo que es el que se ha visto también en alguna que otra foto. El azul Iron, azul que creo que es similar es un poquito más oscuro que el actual que suele haber en el Speedway, que también lo hemos visto bastante ya rodando los coches. Luego tenéis también el Brum Bison, que esto ya será pues más que en otro color, que aquí no viene exactamente, pero bueno. Y todo esto, como lo veis, son casi todos metalizados, exceptuando el blanco, que no sería no sería metalizado. Estos son los colores para el Logan, es decir, que variarían respecto al Sandero, que lo veremos ahora después. Luego lo que tenéis las llantas, como veis, en función del modelo que sea, pues el modelo básico del todo pues incluirá la llanta de 15 pulgadas metálica, pues prácticamente casi sin tapacubo. Trae ese tapacubo, digamos, central, donde irían los tornillos. Luego tenemos ya la segunda opción, que sería una llanta prácticamente ya normal, y viene con un tapacubo. Luego ya pues trae la FlexWell, que eso como he dicho, pues en función de la que elijáis de 15 o de 16 pulgadas, pues tiene esos 4 radios o esos 5 radios, que es una llanta de acero, pero que está camuflada y con un tapacubo de la forma de la llanta. Y luego ya sí sería la llanta en sí, la de 16 pulgadas, la Amaris, que esta ya sí es llanta de aluminio. Y en el caso del Sandero, donde hay un color que no aparece en el Logan, por ejemplo, tenemos también el blanco Gracia, el azul Iron este también, que es el azul que se ve, el gris que es un poquito más oscuro, el negro nacarado, el gris cometa, que es el último, y el rojo fusión, es los colores que vienen aquí. Ya os digo que esto es la información oficial que me han pasado. En cuanto a los precios, pues ya sabéis, ha salido lo que es la lista de precio oficial para Francia, incluso para Rumanía. En su propia página web, pues la página rumana ya se muestran. Son muy similares, con lo cual no va a variar prácticamente casi nada en el resto de países. Puede variar un poco por el tema impuesto en matriculación o el tema del impuesto por el IVA y todo ello, que varía un tanto por ciento, pero vamos, que serán 200 euros arriba, 200 euros abajo, lo que va a variar de un país a otro como mucho. Así que os dejo arriba el enlace a la derecha por si no habéis visto aún el vídeo de los precios de Francia y Rumanía, donde vais a poder verlo todo. Pues nada, esto era todo. Simplemente, pues si tenéis alguna duda, consulta, déjame en tu comentario qué te ha parecido. ¿Tienes algún color que echas en falta o ves algún equipamiento en falta? Sí, decir también que lo que es el techito solar, el famoso, hemos visto muchas fotos eléctrico que se abriría, o también la calefacción de los asientos. Ya lo dijo Dacia, que hasta aproximadamente abril del año 2021 no estarían disponibles este tipo de opciones, con lo cual de aquí a unos meses irán añadiendo algo más disponible a este catálogo de opciones. Eso era todo, así que ya sabes, dale un like, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades que estamos aquí lanzando, y decir eso, en cuanto tenga el precio de España, pues lo compartiré también con todos. Déjame tus comentarios. Un saludo y hasta otra.